Hola, Veranita, soy Isabel Hernández, colaboradora del periódico El Guacho, y hoy les traemos una excelente propuesta para el cantón. El día de hoy están con nosotros Danilo Pérez, Germán Daniel Alvarado y Carol Carmona para hablarnos de la nueva propuesta para el Fondo Arquitectónico Belemita. Bienvenido, Danilo. Me gustó. Danilo, como muchos sabrán, es máster o doctor. Danilo, Doctor. doctor, ex catedrático de la Universidad Nacional y, por supuesto, belemita 100% de corazón, comprometido siempre con la cultura y las causas sociales del cantón. Por otro lado, tenemos a nuestro amigo Daniel, Germán Daniel Alvarado, quien también es, si no me equivoco, máster en historia. No, No, desarrollo sostenible. perdón, en desarrollo sostenible, y quien también ha gestado varios proyectos en pro de la identidad cultural. Sí. Y por otra parte, por último, pero no menos importante para nada, nuestra amiga Carol Carmona, quien tiene una maestría en Derechos Humanos y quien también ha sido una ferviente defensora de nuestro cantón y de toda la riqueza que en él tenemos. Entonces, bueno, primero que nada, agradecerles el tiempo, ¿verdad?, para venir y conversar con nosotros y obviamente el apoyo que a lo largo de las vidas han hecho para Belén, ¿verdad? Como Belemita es algo que todos agradecemos profundamente. Y bueno, vamos a iniciar ya. La primera pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es: ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, yo haría una síntesis muy rápida. En realidad, la idea es que se pueda establecer un fondo económico, financiero, municipal, que sirva para la adquisición de bienes arquitectónicos, de lo que también se podría llamar el patrimonio tangible del Cantón de Belén en sus distintas manifestaciones. Por el momento nos quedamos así, luego lo vamos desarrollando con el paso del tiempo. Perfecto, perfecto. ¿Cómo definirían ustedes el patrimonio cultural tangible? Ok, patrimonio es todo aquel acervo cultural que un grupo humano define como propio, le sirve, ¿verdad?, para su reproducción sociocultural y para su proyección futura. Hay dos tipos básicos de patrimonio. Los patrimonios tangibles son aquellos que son producciones materiales, ¿verdad? Estamos hablando de objetos, como por ejemplo pinturas, esculturas, en este caso edificios, no sé, vasijas, etcétera, ¿verdad? Y el patrimonio intangible refiere a producciones más simbólicas, ¿verdad? Por ejemplo, el lenguaje o cierto tipo de conocimientos o inclusive las memorias. Los patrimonios, ¿verdad?, también se particularizan porque son legados y herencias, ¿verdad?, de una generación a otra, que los grupos humanos toman, ¿verdad?, para definirse a ellos mismos y distinguirse de otros grupos. O sea, son parte fundamental de la definición de la identidad cultural de un grupo en específico. Hay que decir otra cosa más, ¿verdad? Hay una visión un poco común de patrimonio, ¿verdad? Una visión dominante. La visión dominante de patrimonio es aquella que se basa en el criterio experto, en procesos formales, generalmente desde una perspectiva eurocéntrica, ¿verdad? Por ejemplo, tomando como referencia principalmente Grecia, Roma o las bellas artes producidas en el Renacimiento, en la Ilustración, qué sé yo. Pero, ¿verdad?, ya hay una nueva corriente de patrimonio crítica y democratizadora, ¿verdad?, que dice que patrimonio se define no a partir necesariamente de lo que dice un experto o lo que establece un proceso formal institucional, ¿verdad?, aunque eso es importante siempre, sino a partir de lo que las mismas comunidades, las mismas localidades consideran como importante. Digamos, desde la perspectiva esta hegemónica que les comento, digamos, algo es patrimonio si es por su antigüedad,
¿verdad? Por su rareza. Rareza significa que es muy poco común. Por su excepcionalidad, debido a las técnicas con las que se construyó, ¿verdad? Que son extrañas a su función, ¿verdad? A la función que cumple dentro de un entramado social, al testimonio que brinda una historia, ¿verdad? Cuando sirve como fuente y también como signo, ¿verdad? Ya sea un símbolo de algo importante para esa comunidad, ¿verdad? Estas cosas también sirven, ¿verdad? Desde la perspectiva crítica, pero desde el punto de vista de las comunidades. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, definitivamente es básicamente ese rescate de las diferentes manifestaciones de la cultura. Totalmente de acuerdo con Sí, pero particularmente, digamos, en lo que es tangible, es bienes materiales. los bienes concretos. Y en este caso en específico estamos hablando de bienes arquitectónicos, ¿verdad? Bienes inmuebles. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. La otra pregunta que les tengo yo es, ¿cuál es el potencial de Belén en cuanto al patrimonio cultural? Podríamos comenzar hablando, ¿verdad?, de toda la herencia que nos queda preinvasión, que ese es el término correcto, preinvasión. Estamos hablando que Belén fue un asentamiento precisamente de varias comunidades indígenas antes de la invasión europea en el siglo XVI y que se han encontrado vestigios en diversas partes, ¿verdad? El último vestigio cultural de nuestras comunidades indígenas se encuentra en la ribera, en lo que hoy es el residencial Arboleda, ¿verdad? Y pues eso queda como parte del patrimonio belemita, a pesar de que está en un área privada. Ya en décadas anteriores, donde hoy es EPA, se han encontrado algunos vestigios, ¿verdad?, de nuestras comunidades indígenas y también en donde se encuentra Intel. Siempre se hacen los estudios, se llama el Museo Nacional y ahí es a partir de las políticas del Museo Nacional y lo que ya establece a nivel legislativo, legal, y que se toman las diversas acciones. Es muy probable, ¿verdad?, que pues existieran bastantes concentraciones de comunidades indígenas por este sector, porque también hace poco en los bordes de Belén, como fue el Castella, en el levantamiento de las carreteras que se estaban haciendo nuevas, es ahí donde también encuentran algunos vestigios de nuestros pueblos originarios. Para el siglo XIX, ¿verdad?, no ha sido como muchísimo el patrimonio que aún queda, pero se habla del cementerio, el puente que se encuentra precisamente custodiado por el Liceo de Belén, ¿verdad?, que se encuentra cerca de la plaza del Liceo de Belén, y algo importantísimo que yo considero que es un bien tangible, importante de comunicar y empoderar a la comunidad para la protección de esto, pues también todo el área arquitectónica que tiene el balneario de Ojo de Agua, ¿verdad? Que estamos hablando ya de un patrimonio integral que incluye una cuestión tangible, material y también natural de la comunidad de Belén. Claro, claro, eso me pone a mí a pensar de que, digamos, tiene sentido lo de los asentamientos indígenas, porque al ser una comunidad rodeada por diferentes fuentes de agua, siempre a nivel histórico, toda la humanidad, donde hay asentamientos de agua, empiezan a generarse civilizaciones, ¿verdad? Y a desarrollarse asentamientos humanos. Es más, parte de lo que se encuentra en este residencial Arboleda es un espacio funerario, ¿verdad?, de esta comunidad indígena, de este pueblo originario, y también, pues, precisamente se encuentra un vestigio de una vivienda, ¿verdad?, lo que hace pensar que también fue un área habitacional de la comunidad, que hoy es Belén. Claro, y también me parece muy importante el punto de Ojo de Agua, porque es algo que es una cultura viva, integrada a los habitantes que están ahorita en Belén. Muchas veces la gente tiene esa visión de la cultura como, mira, nada más aquello que está allá, y, ¿verdad? Nosotros no lo podemos tocar, nosotros no lo podemos ver, es algo que ocurrió hace muchos años, y no toman en cuenta que las producciones artísticas actuales, que los espacios de interacción como el Ojo de Agua, donde las familias tenían la tradición de ir y de disfrutar, todo eso también es parte de la cultura y es parte también importante de rescatar para la parte identitaria. Y bueno, a apuntar que, digamos, de este patrimonio que nos queda a finales del siglo XIX también se encuentra el puente de Puente Mulas, que precisamente el compañero Daniel pues ha hecho un proceso más investigativo sobre esta comunidad, ¿verdad? Que son espacios importantes, objetos
importantes que han quedado como de ese periodo, ¿verdad? Porque todo el proceso de desarrollo de la vivienda y demás se ha visto afectada por miles de factores. Entre esas, las viviendas que habían heredado a finales del 19, principios del 20, pues se vieron muchísimas afectadas por el terremoto de 1990. Claro. Bueno, ya para continuar, ¿verdad? Con la entrevista, la otra pregunta que les tengo yo es, ¿cuál es la importancia de rescatar este patrimonio cultural? Bueno, es muy importante decir un par de cosas, como recogiendo ideas de lo que dijo Daniel. Por ejemplo, la parte más conceptual sobre lo que es el patrimonio tangible e intangible. Y que en este caso, en este proyecto, hay un cierto énfasis en lo que podríamos llamar, en un primer momento, el patrimonio tangible. Y que se expresa, entre otros, como lo decía él, en la parte de objetos y todo, pero también en la parte de bienes y de edificaciones. De alguna manera, este proyecto tiene la intencionalidad de que al crear un fondo, como ahora después podemos hablar un poquito más, la idea es que a partir de la creación de ese fondo se pudieran adquirir cierto tipo de bienes, inmuebles, edificaciones, por ejemplo, que justamente reflejan toda esa historia comunal, local, en las cuales está presente toda la historia o buena parte de la historia, en todas sus contradicciones, pero presente, ¿verdad? Qué sé yo, la parte agrícola, la parte industrial, para hablar de épocas mucho más recientes. Y conectándome con lo que decía Carol, además, han habido algunas expresiones de recuperación de espacios físicos, como fue, por ejemplo, la Casa de la Cultura, que era la antigua jefatura, o la Casa de las Monjas, que en realidad pues, está bajo la administración de la parroquia, incluso, la Escuela de la Asunción, que es también un bien de esa naturaleza. Sin embargo, es importante entonces que en el Cantón de Belén ya se establezca una política y se exprese en un fondo que tenga justamente la capacidad de visualizar mediante estudios muy serios y la creación de comisiones técnicas cuáles son aquellos otros edificios o aquellos otros bienes tangibles, como edificaciones, que podrían ser susceptibles de ser adquiridos para darles un uso cultural muy diverso, por ejemplo, archivos, museos, etcétera, etcétera, sobre la base de un análisis muy concienzudo y muy responsable desde el punto de vista histórico, cultural y obviamente también de las necesidades. Entonces, ¿por qué es importante para el Cantón de Belén? Porque vamos a mirar nuevamente nuestra historia y vamos a poder hacerlo a partir de la adquisición de algún patrimonio tangible que nos pueda permitir para más adelante y para el futuro generar las condiciones de divulgar, digamos, esa historia, esa cultura y esos valores que nos han caracterizado, no solamente como cantón, sino en la parte de la región del país. Excelente, sí. Yo pienso que definitivamente es necesario, digamos, el rescatar estos espacios. Es algo que tenemos que ver que vaya más allá de lo que es actualmente, que tal vez es que se pone una placa, pero que pasa más allá después de poner esa placa, ¿verdad? De declararlo de interés, ¿verdad? De cuidado, sí, es un sitio importante, pero tiene que haber un paso que vaya más allá, que me imagino que esto es también parte de la propuesta en este proyecto. Sí, bueno, la idea sería no solamente adquirir un edificio, porque uno se puede preguntar, ahí está, por ejemplo, la edificación de la estación de ferrocarril del Pacífico. Qué bien. Bueno, ¿para qué se va a utilizar eso? Se previó, se entendió, se clarificó cuál iba a ser la función y el objetivo de eso. Bueno, posiblemente podamos reconocer la primera parte, o sea, se adquirió o se preservó y se le ha dado el cuidado que corresponde. Ahora, ¿cuál es el uso? Entonces, de alguna manera, esta propuesta que nosotros estamos presentando junto con otros compañeros y que ahora después podemos mencionar, busca precisamente una perspectiva más completa y más estratégica con respecto a esta recuperación de bienes tangibles. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles iniciativas se han gestado en Belén para rescatar el patrimonio tangible y cuáles han sido sus alcances? Ok, bueno, Belén no tiene una buena historia con respecto al rescate de su patrimonio tangible. Bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando en el asunto de la iglesia, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, pueden visitar las iglesias de Heredia, van a Santo Domingo, van a Barba, van a San Joaquín y tienen su iglesia del siglo XIX, ¿verdad? Belén
no solamente es que no la tiene, es que la votó 2 veces, ¿verdad? En los 80s, por ejemplo, el edificio cuando se construyó el edificio San Casimiro, para construir el edificio San Casimiro se construyó algo tan icónico, ¿verdad? En el momento en que eso se construyó, algo tan excepcional como fue el teatro, ¿verdad? La Escuela España, ¿verdad? Donde hoy está el edificio municipal también, ¿verdad? Ya no está. Entonces sí, ¿verdad? No, digamos, desde una perspectiva más amplia, ¿verdad? La mentalidad desarrollista que ha tenido este cantón ha llevado a que se desprecie el pasado y no nos permita, ¿verdad? Y bueno, precisamente esa mentalidad la necesita para seguir avanzando a costas del pasado, ¿verdad? Precisamente. No, eso no quiere decir que no hayan iniciativas, ¿verdad? Que no hayan habido iniciativas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de varios inventarios. En 1988, ¿verdad? La biblioteca pública tiene ahí un inventario. Bueno, Carol ahora les puede comentar, ¿verdad? Sobre otros inventarios que se han hecho más recientemente. Yo nada más quería, antes de darle la palabra a Carol, que Carol puede ampliar un poco sobre esto, quería comentar algo con respecto a lo que vos le dijiste a Danilo, y que vos comentaste, ¿verdad? Que, bueno, una de esas iniciativas fue placar, ¿verdad? Las casas y, bueno, ponerle ciertas restricciones a su uso, pero primero eso no genera incentivos, ¿verdad? Y generalmente ese tipo de política ha sido mal vista, ¿verdad? Por las comunidades, ¿verdad? Y entonces usted ya ha visto que hay gente que prefiere o hace las cosas para botar las casas o para botar las edificaciones a fin de que no... Antes de que la declaren, pues ya no puede hacerle cambios o ya no puede cuidarla, o la persona tiene esa noción, tiene ese pensamiento de que, no, es que ya ahora... Exactamente, sí, y básicamente no podemos dejar simplemente la protección de los bienes patrimoniales a iniciativas privadas que son tan volátiles, ¿verdad? Que dependen de las situaciones de las personas, dependen de sus mentalidades, ¿verdad? Y bueno, creo que el potencial de esta propuesta, Danilo, de hacer un fondo es precisamente de generar una iniciativa, ¿verdad? Generar iniciativa en la gente para que la gente ceda el bien, ¿verdad? Y para que ese bien ya sea resguardado de manera pública, lo cual significa que va a ser, va a tener un resguardo mucho más integral y que abre para otro tipo de usos, ¿verdad? Como un museo, dijo Danilo, un archivo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Comparto esto que Daniel expresa sobre ese proceso de transnacionalización también que se ha generado en Belé y que siempre lo apunto en muchísimas de las investigaciones que tal vez hemos realizado o en algún conversatorio donde esta cuestión de expandir el desarrollo y el progreso, ¿verdad? Pues acaba precisamente con todos estos vestigios de nuestra historia local. Conozco, por lo menos a nivel institucional, ¿verdad? Que en el año 2006, primero en el 2005, pues a nivel comunal se hace un libro compilatorio de diversas casas de adobe y bajareque, ¿verdad? Y que se recopila y que se replican en varias redes sociales y se replican dentro del Centro Comercial La Ribera. Y eso fue todo un esfuerzo gigante de hacer una recopilación de aquellas casas que muchísimas se pierden en el terremoto de 1990, otras han sido derribadas, otras se han ido deteriorando, otras también se fueron ahí con el quebrada seca, ¿verdad? La inundación del 2007. Pero otro de los esfuerzos que se hizo va direccionado a esto que Daniel apuntaba, ¿verdad? Hubo toda una intención de la alcaldía para el año 2006 de placar y rescatar este patrimonio arquitectónico, ¿verdad? Las pocas casas ya que quedaban para el año 2006. Tal vez entender un poco esto que Daniel explicaba, que porque algunas comunidades de Heredia sí mantienen su iglesia, ¿verdad? Y Belén no. Hay que recordar que las políticas de patrimonio establecidas desde las Naciones Unidas se dieron a partir de la década del 70, ¿verdad? Se comienza a hablar ya de patrimonio arquitectónico,
tangible, intangible, y ya se empieza a crear toda una legislación a nivel internacional para protegerlo. Entonces ya pues Belén había derribado sus 2 iglesias antes de que existiera todo un proceso de concientización, aunque es un poco vertical, ¿verdad?, desde los organismos internacionales, pero que se empieza a asumir del Estado y se empieza a trabajar. Entonces sí hubo como un esfuerzo en el año 2006 por parte de la alcaldía de placar aquellas casas, pero también ha surgido iniciativas desde la ciudadanía civil, ¿verdad? La arqueóloga Susan Monge en algún momento planteó cómo esta estación del tren, ¿verdad?, que Danilo hablaba anteriormente, es un bien que pudiese ser, hacerse un museo comunitario, ¿verdad?, un museo local de lo que ha sido la historia del ferrocarril en el cantón de Belén, de qué es lo que implica, de qué es lo que existe, ¿verdad?, alrededor de esto. Y sí se han dado algunas propuestas, ¿verdad?, por parte de la ciudadanía civil de hacer algunas propuestas, pero que tampoco han sido acogidas por parte de la institucionalidad. Claro. Yo quiero agregar, digamos, otras 2, que ha sido lo de, bueno, por ejemplo, el Guacho, que hizo unos videos, ¿verdad?, ustedes mismos, que ya sería como más de divulgación, ¿verdad? Y creo que el fondo concursable, ¿verdad?, también ha sido importante para visibilizar ciertos espacios o ciertos bienes patrimoniales importantes del cantón. Han habido también, digamos, además de eso, de los videos que hemos hecho con el patrocinio del Ministerio de Cultura, del rescate arquitectónico. Se han hecho también en algún momento una serie de reportajes de casas antiguas de Belén. Y, ¿verdad?, ya más allá, ¿verdad?, de modestia aparte, también hace poco, a nivel de Heredia, habían publicado en la página de la municipalidad una serie de videos relacionados también con ciertos espacios históricos. Pero igual sigue faltando como esa parte de más contacto con la gente, ¿verdad?, de que la gente realmente se apropie de los espacios y que no sea algo que me enseñan como en una vitrina, sino que sea algo que yo entienda que, ya sí, hoy botan una casa, porque ya yo quiero hacer esta otra parte más grande y todo, pero no se ve la riqueza que hay detrás de eso, la riqueza que puede haber un más allá. Nosotros somos un lugar que se queda súper cerca del aeropuerto, que podríamos tener un montón de facilidades, un montón de cosas hermosas para enseñarle al mundo, y nos dicen que hoy, por una cantidad visible, muchas veces tenemos que sacrificar toda esa belleza, todas esas fuentes naturales, todas esas fuentes históricas, en función de construir un nuevo edificio que tal vez va a perderse en el paisaje, ¿verdad? Entonces, sí, algo tal vez que podríamos aportar es precisamente porque existe tal vez estrategias de divulgación, como ustedes lo dicen, de este patrimonio, pero no hay estrategias de empoderamiento por parte de la comunidad para proteger este patrimonio, que es precisamente pues todo el esfuerzo que se está haciendo en el Ojo de Agua, en el sentido de poder comunicar y que la gente pueda defender todo este patrimonio que nos pertenece, ¿verdad? Porque el patrimonio nos pertenece a todos y a todas como Belén. Claro. Bueno, salve a acotar, ¿verdad?, aprovechando que está aquí, el esfuerzo también que hizo Daniel de Puente Mulas, también, ¿verdad?, de todo el proyecto que desarrolló. Vamos a continuar. ¿De qué trata el proyecto sobre la creación del Fondo Municipal para la Adquisición, Restauración y Conservación de Bienes Culturales Tangibles en el Cantón de Belén? Sí, a mí me parece que es oportuno, antes de comenzar, por hacer una muy brevísima referencia, decir que quienes constituimos parte de esta iniciativa, voy a decir los nombres porque para mí es muy valioso, que es Germán Daniel Alvarado Luna, Guillermo Rodríguez Rodríguez, Juan Carlos Murillo Sánchez, Carol Carmona Alvarado, Manuel Ortiz Arce y Rafael Venegas. Cuando yo comencé a elaborar este documento y más o menos lo tenía armado, me pareció que era muy oportuno que un grupo de gente nueva, de las nuevas generaciones, tuviese no solamente conocimiento de esto, sino que contribuyera, como ha venido contribuyendo, dando ideas y armando y fortaleciendo este documento, de tal manera que esto también hay que verlo como una iniciativa grupal. Ahora, ¿en qué consiste esto? Bueno, la idea es proponer al Consejo Municipal, a las autoridades, qué sé yo, la alcaldía del Cantón de Belén, la creación de un fondo para que, de manera acumulativa en el tiempo, permita la disposición de recursos para la adquisición de uno o dos bienes. Eso se verá en términos futuros y de posibilidades reales,
de algún edificio, alguna edificación, dentro de las varias que ya ha mencionado aquí Carol, que ha mencionado, digamos, las que han sido identificadas en el cantón, y que paralelamente esto esté dado en función de una propuesta de para qué va a servir eso. Entonces, el fondo pues tiene la idea de sensibilizar en la parte propiamente de la estrategia al Consejo Municipal y a las autoridades administrativas de la importancia de la creación de ese fondo, para que a partir de una vez que se acumule con el tiempo, digamos, el canon ambiental es un ejemplo, porque esto no es exactamente un canon, pero eso es parecido en el sentido que el canon ambiental va acumulándose año con año, y después de una determinada cantidad de años ya acumula un recurso que puede ser susceptible de ser invertido en la adquisición de una zona boscosa, por ejemplo. Bueno, algo parecido sería en el caso, digamos, de este fondo para la adquisición de bienes arquitectónicos, de tal manera que sirva para identificar aquellos sitios icónicos, aquellos edificios icónicos, y ver cuáles son las probabilidades de adquirir algunos de ellos. Supongamos, se ha hablado del cesteo, se puede hablar de alguna casa de adobes en el distrito de la Asunción, donde hay varias casas en muy buenas condiciones. Se podría hablar de la casa de los González, que es una casa de tipo más bien de madera, de tono distinto a lo que es la casa de adobes. Pero que lo que es importante aquí es decir que hay que sensibilizar no solamente al Consejo y a las autoridades para la creación del fondo, sino también generar en la comunidad una sensibilidad nueva respecto de que lo que se quiere al preservar es con el fin de que incluso sus propias historias familiares y locales se potencien hacia el futuro, y que van a ser adquiridas de acuerdo con condiciones que son razonables y que son realmente, digamos, beneficiosas dentro de los términos en que uno entiende que es la preocupación de alguna gente que cuando se va a adquirir una propiedad, pues o no se le pague lo que debía hacer o que no pueden tocar la propiedad. En ese sentido sí debería hacerse también una campaña de sensibilización para los que eventualmente podrían ser las edificaciones o candidatos que eso implicaría adquirirlas. Excelente, muchas gracias, Danilo. Vamos a ver, ahora lo siguiente que yo quisiera que usted me comentara es cuál es la viabilidad real de este proyecto. Bueno, hablar de viabilidad puede darse en varios términos. Uno puede decir viabilidad política, ¿verdad? Sí. En el sentido de cómo uno puede sensibilizar y convencer digamos, a las autoridades de la importancia, y de alguna manera vamos a plantear una estrategia que implica tomar en cuenta a las autoridades, pero también tomar en cuenta a la comunidad, como lo estamos haciendo con este podcast. Ahora, el otro asunto es la viabilidad financiera. Yo pienso que la municipalidad dispone de distintas fuentes que eventualmente podrían servir como un primer arranque. Existe, por ejemplo, la Ley de Espectáculos Públicos, que con el tiempo ha venido generando cada vez más recursos y que, hasta donde entendemos, se utiliza de manera muy indistinta en los distintos programas. Bueno, podría ser que espectáculos públicos, que en un cálculo que hiciera Juan Carlos Murillo del presupuesto del 21, podría estar entre los 80 y 100 millones anuales, podría convertirse en una de esas fuentes o ser parte de la fuente que se podría utilizar. Ahora, si pensamos también en bienes inmuebles, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos convencer al Consejo Municipal de que se pueda disponer de ahí de un porcentaje que sería mínimo. En este caso, voy a dar un dato muy puntual, pero que, por ejemplo, si 1.5 de bienes inmuebles se pudiera canalizar anualmente, serían, con estos datos que teníamos del 21, podrían ser 28 millones al año. Y si podemos utilizar 0.01% de la ley de patentes, serían aproximadamente 16 millones anuales. Si nosotros sumamos lo que podría ser espectáculos públicos, más estos porcentajes de bienes inmuebles y de ley de patentes, nosotros podríamos disponer de entre 100 y 148 millones anuales que podrían ir acumulándose, y que a la vuelta de 4 años puede ser 300 o 400 millones. Por supuesto es que además de esos recursos, podría optarse por la búsqueda de recursos públicos gubernamentales o incluso por apoyos externos y privados,
En ese sentido, la viabilidad yo pienso que es real. Es una cuestión también de voluntad y de convencimiento, en este caso, de las autoridades municipales que puedan visualizar la importancia de un proyecto de esta naturaleza. Perfecto. Bueno, ya para finalizar, a mí me gustaría que ustedes, ¿verdad? Que los tres me comenten para qué sería útil la aprobación y ejecución de este fondo municipal, o sea, desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Sí, ¿verdad? Como lo planteaba Daniel en algún momento, pues es hacer todo. El museo trasciende muchas veces las paredes arquitectónicas, pero es como musealizar, por decirlo de alguna manera, pues este patrimonio, de que la gente encuentre sus identidades, su historia local, su vínculo con el pasado, ¿verdad? Que se empodere de esto y que pueda reconocerlo como parte del ser belemita, ¿verdad? Que no solamente Belén en las últimas décadas, sino una comunidad que se viene gestando desde el siglo XIX. Entonces, desde un punto de vista más identitario, pues ese vínculo con el pasado, ¿verdad? Que la comunidad belemita necesita para saber de dónde viene y qué es lo que se debe preservar y qué es lo que se debe comunicar y qué es lo que se debe proteger, ¿verdad? Sí, yo pienso que adquirir este tipo de edificios y empezarles a dar un uso público relacionado con la cultura, precisamente lo que vendría a ser es a dinamizar la cultura del cantón, ¿verdad? Le generaría un valor agregado al cantón en términos culturales, lo cual es bueno en términos económicos, pero también para reavivar, ¿verdad? El espacio público y la sociabilidad en este cantón, ¿verdad? Aquí podríamos hablar de que esos espacios podrían servir, como dice Carol, para un museo, podría servir también para cuestiones de investigación, ¿verdad? Para archivo, podría servir como un centro cultural y precisamente para crear una ruta cultural, ¿verdad? Todo esto en conjunto es potencial, ¿verdad? Para generar economías naranjas relacionadas con la cultura, ¿verdad? Hablamos de artesanía, hablamos de turismo, hablamos de educación intercultural, de espectáculos, qué sé yo, ¿verdad? De comida, ¿verdad? Que es algo que ya es cada vez más común en las comunidades, ¿verdad? Ya hay muchas comunidades en este país que ya se han insertado en esa dinámica de las economías naranjas y que, digamos, en Belén podría también ser una alternativa interesante y que este proyecto precisamente podría contribuir con eso, ¿verdad? Perfecto. Sí, yo quisiera hacer un agregado que se me ha olvidado y es que, digamos, este fondo no es solamente la idea de crear un acumulado de recursos, ¿de acuerdo? Sino también debería establecerse una comisión técnica con anticipación que vaya visualizando y dentro de la tónica que han comentado los compañeros Carol y de Daniel, de la participación social y ciudadana y que no solamente esté visualizado como una cuestión vertical, ¿verdad? De autoridades que dicen qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, sino también de la participación social y comunitaria, permita ir estableciendo cuáles bienes podrían ser y por qué, para qué van a servir. De tal manera que a la adquisición de un bien tangible de esta naturaleza ya tenga claro cuál es el propósito y el fin para el cual va a ser adquirido. Y por eso mismo se necesita, ¿verdad? Todo este equipo de profesionales, ¿verdad? Porque ocupamos crear esas estrategias de comunicación y educativas para comunicar esto y poder de que la gente llegue y diga, bueno, es esto, parte de mí, de mis ancestros, de mis abuelos, ¿verdad? Entonces se ocupa todo un equipo y la participación comunitaria y que no solamente sea una cuestión completamente vertical, ¿verdad? Claro. Bueno, a mí me parece que es un proyecto bastante interesante. Me parecen muy bien los aportes que están haciendo. Me gustaría nada más agregar una pequeña pregunta así rápidamente. Y para Daniel, para la gente que nos está escuchando, que tal vez no está muy familiarizada con el término de la economía naranja. Si nos puede hacer un resumen así. No, la economía naranja es un tipo de economía de servicios basado en la venta de bienes, de servicios y bienes culturales, ¿verdad? Enfocados en la cultura. Pero siempre, ¿verdad? Pensando en una cuestión no de usufructuar y, digamos, de forma lucrativa con ese patrimonio, sino poder como que sea sostenible y a la vez también precisamente que sea una cuestión más de
empoderamiento de este patrimonio, ¿verdad? No usufructuar irresponsablemente con el patrimonio, sino precisamente, ¿verdad? Lleva otro tipo de estrategia que no es precisamente como cuando llegamos y encontramos a Máscara buruca sobrevalorada en otros lugares que no es en la comunidad donde le sacan más dinero. O sea, eso no implica esta economía naranja que está recibiendo. Claro, sí, ahí es obviamente la economía naranja busca ser responsable, ¿verdad? Y responsable a nivel social, responsable a nivel ambiental, y para iniciar con esa responsabilidad, lo primero es que el control de esa economía la tenga la misma gente de la comunidad y sobre todo aquellos que realmente requieren, ¿verdad? De soportes económicos adicionales, ¿verdad? Claro, porque uno se pone a pensar en ese sentido de que en realidad desde el punto de vista de que el turismo ha sido uno de los principales fuertes de Costa Rica desde hace décadas, que, ¿verdad? Que por qué no Belén, si en otros lugares efectivamente logran posicionar a la cultura como ese bien que anhelan tantas personas de tantos países venir a conocer, ¿por qué no Belén puede ser uno de esos espacios donde la gente venga y aprecie la calidad, ¿verdad? La historia, la gente belemita, y que sean los mismos belemitas los que se vean beneficiados a nivel, en muchos niveles, a nivel económico, pero a nivel también de identidad local, de arraigo, ¿verdad? De toda la implicación que puede tener esto, incluso en temas de salud mental, en temas de salud comunal, ¿verdad? En temas de nosotros, ¿verdad? En tema del Belén, el nosotros, esto es lo nuestro, estamos orgullosos de lo nuestro, no solo somos una comunidad de paso, sino que tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece un proyecto excelente. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que de verdad consigamos ese apoyo a nivel municipal de posicionar a Belén en diferentes niveles, a nivel nacional e incluso internacional, en el lugar que merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que sacaron su tiempito para acompañarnos hoy. Vamos a seguir dentro de nuestras posibilidades haciendo este tipo de producciones para darles voz y para darle difusión a todas esas ideas que buscan efectivamente un mejor Belén para todos. Que tengan un lindo día.